Esta es la etapa 11 de tu clase de español tercero. Soy tu maestro Rubén Ledesma. Bienvenidos. El proyecto 11 surge desde la asignatura de Formación Cívica y Ética y ha sido titulado Construyendo el Futuro por una sociedad plural, tolerante, con derechos y valores. Para lo cual, desde nuestra asignatura de español trabajaremos con el tipo de texto llamado ensayo. Pero antes de continuar, pon atención a nuestro aprendizaje esperado que es que el alumno conozca las características y función de los ensayos. En este proyecto abordaremos un tipo de texto muy importante llamado ensayo. Las actividades que te propongo a continuación buscan que conozcas, entiendas y aprendas a redactar uno, que sepas cuál es su función, es decir, para qué sirve, y cuáles son sus características, cómo es. Con ello, ampliarás tus conocimientos y habilidades para formarte un criterio propio a partir de consultar distintas fuentes sobre un mismo tema, leer ensayos o escribir uno. El propósito de esta práctica es que adquieras una herramienta de estudio útil para conocer un tema a profundidad. En ese sentido, las actividades relacionadas con este texto van de conocer qué es un ensayo para saber para qué sirve, cómo es y cómo se hace, y para lo cual lo mejor es leer ensayos, para un segundo proyecto donde tendrás que realizar uno. Es muy importante que te comiences a familiarizar con el tipo de texto del ensayo, ya que durante toda tu vida de estudiante, sean los años que vayas a decidir estudiar o hasta dónde desees llegar, será una de las actividades más recurrentes que tus profesores te van a estar pidiendo, ya sea en la preparatoria, en la licenciatura o en algún posgrado, maestría o doctorado. El ensayo siempre va a estar presente y te estarán pidiendo constantemente que realices uno. Por lo tanto, es muy conveniente que de una buena vez sepas qué es un ensayo, para qué sirve y principalmente cómo se hace. El ensayo es un escrito en el que el ensayista o el autor, después de investigar a profundidad un tema de interés, desarrolla sus ideas, lo analiza y externa sus opiniones basándose en datos e información confiable y las defiende argumentándolas. La primera actividad que te propongo es realizar el llenado de la siguiente tabla. Como puedes apreciar en la imagen, la tabla general se llama el ensayo y está conformada por 5 columnas. En la primera columna tendrás que agregar la definición de ensayo. En la segunda columna tendrás que explicarme cuál es la función del ensayo, es decir, para qué sirve este tipo de texto. En la tercera columna se te pide que me expliques cuáles son las características de un ensayo, es decir, cómo es. En la cuarta columna se te pide que expliques la estructura o las partes que componen un ensayo. Y finalmente, en la quinta columna, te pregunto, ¿cómo se hace? Seguramente te estás preguntando de dónde vas a obtener esta información. Podrás auxiliarte de tu libro de texto en las páginas del proyecto que hablan del ensayo, que es el proyecto 1. Ahí encontrarás toda la información, pero lógicamente debes de buscar o sentirte en libertad de buscar información extra en alguna página de internet que contenga más información respecto al ensayo. Esta tabla la tienes que pasar a tu cuaderno y la tienes que llenar ahí. Como segunda actividad, y para tener más claro cómo es un ensayo, debes leer ensayos, para lo cual te pido que leas el ensayo titulado Culturas juveniles y tribus urbanas en la ciudad de Guatemala, que se encuentra en la página 19 y 20 de tu libro de texto de español tercero. Después de leer, pon atención a los elementos marcados ahí mismo. De igual modo, a la manera en que se aborda el tema y el autor o ensayista da a conocer su punto de vista o su postura con respecto al tema y la forma en que se argumenta o se defiende esa postura. Cabe señalar que este tema de las tribus urbanas coincide con el tema central de nuestro proyecto, las minorías sociales, culturales y la inclusión. Después de leer y analizar el ensayo, debes leer un segundo texto titulado Los otaku,
que se encuentra en las páginas 23 y 24, también de tu libro de texto. Con ellos realizarás la actividad que enseguida te explico. Nuevamente, una tabla que tendrás que llenar cuando has leído los dos ensayos que se te proponen. Tendrás que copiar esta tabla en tu cuaderno y llenarla basándote en un análisis de los dos ensayos. El primero, que se llama Culturas Juveniles y las tribus urbanas en la ciudad de Guatemala, y la otra, Los otakus. Como puedes ver ahí en la imagen aparecen esas dos columnas. Y en la primera columna te explico qué es lo que quiero que me digas sobre cada texto. Por ejemplo, necesito que me digas qué descripción se hace de esas tribus urbanas en cada uno de los textos. Quiero que me expliques cuál es la postura del autor en cada uno de los textos. Quiero que me digas cuáles son las principales ideas donde se describa exclusión social. Es decir, si en alguno de los textos se menciona que estos grupos o minorías sociales que han sido identificados como tribus urbanas reciben algún tipo de etiqueta discriminatoria dentro de nuestra sociedad, si se menciona en el texto. ¿Qué son las tribus urbanas? Tendrás que responder esta pregunta desde el punto de vista de cada una de estos ensayos. Y finalmente, ¿qué aprendiste de estas manifestaciones culturales? ¿Crees que son discriminados o excluidos y por qué? Aquí te presento algunas imágenes que ilustran de manera sencilla algunas de las manifestaciones culturales llamadas tribus urbanas y cómo algunas personas, por ser así, sufren señalamientos, etiquetas y exclusión social. Analízala. Finalmente, para tu producto final integrador, busca o dibuja una o varias imágenes que representen a las tribus urbanas como una parte de nuestra diversidad cultural, donde promuevas la no discriminación o exclusión. Puedes apoyar dichas imágenes o dibujos con algunas frases cortas que permitan cumplir el objetivo de tu imagen. Esto formará parte de tu collage, que es el producto final integrador. Recuerda que esto es la preparación para que en nuestro siguiente proyecto 12 estés en posibilidades de escribir un ensayo. Por lo pronto, recuerda que si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos para aclararla. Que tengas mucha suerte en tu actividad y comenzamos.